Ok, entonces continuando con nuestras clases, el día de hoy corresponde a física, semana 3 o bloque 3. Entonces buscamos las hojas y nos ubicamos en esta parte, ¿va? Entonces, lo que vamos a analizar en esta parte prácticamente son las gráficas de lo que es gráficas de velocidad, de aceleración, las leyes de Newton. Y también vamos a trabajar trabajo y energía. Y ya son esos grandes 3 temas, ¿ok? Entonces de aquí rápido en esta parte, ¿qué es lo que tendríamos que ver? Ok. Entonces aquí tenemos las gráficas de movimiento y nosotros vimos en semana 2 analizamos lo que es velocidad y también analizamos lo que es la aceleración. Sabemos que la velocidad es distancia entre tiempo y aparte que la velocidad pues es un vector porque me indica hacia qué dirección y sentido se fue. A comparación con la rapidez qué tan rápido lo hizo, que también es distancia sobre tiempo, pero solo me indica qué tan rápido lo hizo, ¿ok? También analizamos aceleración y veíamos que la aceleración que era, la aceleración es un cambio de velocidad, ¿ok? Entonces aquí al tener esta parte, las gráficas de movimiento, ¿qué es lo que vamos a estar observando? Lo que observamos en primera instancia o en el caso número 1, nosotros vemos que de acá, entonces caso número 1 es cuando se encuentre en reposo, ¿ok? Cuando se encuentra en reposo y vemos que contamos con qué. Siempre en una gráfica, siempre fíjate los parámetros que te marcan. Si vemos acá, los que contamos me dice distancia sobre tiempo. Entonces aquí distancia sobre tiempo, entonces yo que estaría analizando en esta gráfica, pues estaría analizando como la velocidad, porque la velocidad es distancia sobre tiempo, ¿ok? Entonces, al tener esta parte, ¿qué es lo que tendríamos que tener? Si esto está en reposo, por lo tanto, mi velocidad, ¿cuánto sería? O sea, es algo que nos está moviendo. Velocidad es igual a 0 metros sobre segundos. Acuérdate también las unidades de velocidad, ¿ok? Metros sobre segundos. Entonces tendríamos eso. Distancia sobre tiempo. Del otro lado también manejamos lo que es bueno, los siguientes parámetros que contamos con velocidad y contamos con tiempo, ajá. Entonces, al tener esto, ¿qué es lo que estoy calculando o qué es lo que estaría viendo? Pues aquí lo que tendríamos es, los parámetros que están involucrados sería la aceleración, porque en aceleración sé que es velocidad final menos velocidad inicial entre tiempo, por lo tanto aquí es velocidad sobre tiempo y esto es aceleración. Y la aceleración, pues sus unidades son metros sobre segundos al cuadrado, ¿ok? Y esto, ¿qué es lo que vemos acá? Nosotros vemos que en la primera, pues en la primera parte, la velocidad me maneja que está en reposo. Por lo tanto, si está en reposo, por consecuencia, la aceleración pues no existe. Ajá. Entonces aquí sería que aceleración, esto es igual a 0 metros sobre segundo al cuadrado. Ajá. O también se puede decir que en esta parte, eh, que la aceleración no existe. Ajá. ¿Por qué no existe? Porque pues, o sea, si en el otro la velocidad estaba en reposo, o sea, menos va a existir la aceleración, porque la aceleración ¿qué es? ¿Alguien sabe definición de aceleración? ¿Qué es la aceleración? ¿Alguien sabe qué es la aceleración? ¿Es un cambio de qué? La velocidad. Es un cambio de velocidad. Entonces, y pues entonces, por lo tanto, pues no, en esta parte no va a existir, ¿ok?
Después contamos, por ejemplo, en el caso número 2, que tenemos velocidad uniforme. Entonces, ¿qué es lo que pasaría a velocidad uniforme? Sabemos que cuando está a velocidad uniforme, me está indicando que es a velocidad constante. Y la palabra constante significa que siempre va a ir a la misma velocidad. Ajá. Y también en la gráfica, pues vemos acá que la velocidad es igual distancia sobre tiempo, pero siempre que tú veas una gráfica de manera eh, recta, o bueno, en diagonal, más que recta sería en diagonal, pues eso por default, pues es a velocidad constante. Ajá, o sea, eso tendríamos a una velocidad constante y por lo tanto sé que la velocidad constante significa que siempre va a la misma velocidad. Ajá. Entonces, constante, algo que no cambia, algo que va a la misma velocidad. Siempre, entonces aquí vamos a poner siempre a la misma velocidad. ¿Ok? A la misma velocidad. Am, ok, entonces ya tendríamos eso. Ahora, del otro lado, eh, s- ¿cómo identifico que la aceleración es cero? Pues aquí mira, bueno, en esta, su característica de arriba sería que la aceleración no existe, pero en la parte de abajo, que lo que veríamos, en la parte de abajo lo que veríamos aquí es que la aceleración es cero, ajá. Porque si vemos aquí, por ejemplo, tenemos velocidad sobre tiempo. Si este caso me dice a velocidad constante, significa que siempre va a la misma velocidad. ¿Y cómo la definimos aceleración? Aceleración es un cambio de velocidad, pero aquí no está haciendo cambio porque siempre está yendo a la misma velocidad o está viajando a la misma velocidad. Por lo tanto, aquí la aceleración es a cero. 0 metros sobre segundos al cuadrado, ¿ok? Es lo que manejaríamos en eso. ¿Yo cómo identifico cuándo es la aceleración cero? Pues cuando tenga una gráfica de manera, mm, de manera horizontal. Ajá. Si vemos aquí tenemos una gráfica de manera horizontal, eso es aceleración igual a cero. Pero si ve eso para que puedas diferenciar, siempre para poder diferenciar velocidad y aceleración, siempre fíjate en las unidades. Las unidades son las que te dan el plus. Si vemos acá, distancia sobre tiempo. Velocidad sobre tiempo. Entonces te tienes que saber como las unidades. Al saberse las unidades, ya dices, ah, sí, están analizando la velocidad. Ah, sí, están analizando la aceleración. ¿Ok? Ahora, en el tercer caso, ¿qué es lo que vemos en el tercer caso? Es aceleración positiva. Significa que la velocidad va en aumento y si vemos acá, manejamos esta velocidad, donde pues como que esto se iba a formar una que, si se forma una diagonal, ¿qué es lo que podríamos decir? Supongamos si hubiéramos formado una diagonal. ¿Alguien sabría de qué tipo de velocidad es? Constante. Ajá, pero cuando ya no formamos una diagonal y formamos como que de manera exponencial o algo que va a ir en aumento, ajá, o sea, se forma algo como de manera exponencial y ahí pues ya no es a velocidad constante. ¿Por qué? Porque pues ahí ya se tiene que cambiar lo que es la velocidad. Ujú. Por lo tanto, aquí, esta gráfica, ¿cómo la podríamos definir? O sea, aquí nosotros tenemos igual lo que es distancia sobre tiempo, ajá. Pero aquí en sí, pues la que tendríamos que estar evaluando, pues sería que
esta gráfica lo que me representa es de manera una gráfica exponencial. Y al contar con una gráfica exponencial, ¿qué es lo que podría decir? Pues que tengo un movimiento uniformemente acelerado, ajá. Aquí esto tendríamos esta parte. ¿Por qué uniformemente acelerado? Porque de esa manera lo que yo estaría viendo que en algún momento, como existe una aceleración, sé que la aceleración es un cambio de qué? De velocidad. Ajá. Aquí sí hay un cambio. Ajá. Entonces, en esta parte sí. Y ahora, eso con respecto a la velocidad. Oye, pero ¿cómo supe que era velocidad? Por las unidades, distancia sobre tiempo. Ahora, esta me representa velocidad sobre tiempo, por lo tanto, ¿eso qué es? Pues sería la aceleración. Ajá. Y al tener la aceleración sería aceleración es igual velocidad sobre tiempo. Ajá. Si vemos acá, vas a decir, oye, pero ¿por qué nada más pones eso si sé que la aceleración aquí estaría, aceleración inicial? No, perdón, velocidad inicial, velocidad final. O sea, esto sería velocidad inicial, velocidad final. Ajá. Que nuestra fórmula en sí es aceleración igual velocidad final menos la velocidad inicial sobre tiempo. Ajá. Pero por lo regular en estas gráficas solo se analiza con los datos que te dan. Entonces sería velocidad sobre tiempo. Ujú. Y tendríamos esto. Pero acá vemos que este siempre va a ir aumentando. Ujú. Y al aumentar, o sea, ¿qué es lo que tendríamos? Pues esta gráfica me representaría que existe un movimiento uniformemente acelerado. Yo cuando veo el movimiento uniformemente acelerado, pues cuando cambia esta velocidad, ajá, cambia esta velocidad, por lo tanto que la gráfica va como aumentando, ¿ok? Que de hecho esta parte que es velocidad uniforme o la velocidad constante, también la podríamos llamar como el movimiento rectilíneo uniforme. Ajá. Esto es lo que también va a caracterizar a lo que es una velocidad constante, porque algo uniforme es como las mezclas. No sé si ustedes cuando vieron mezclas, hay mezclas homogéneas y heterogéneas. Sabemos que una mezcla homogénea pues es uniforme porque todo es igual. Ajá. Entonces aquí cuando yo me hablo de movimiento rectilíneo uniformemente, esto significa que pues siempre va a ir a una velocidad igual. Ujú. Ok, entonces tendríamos eso. Después, aquí, ¿qué más tenemos? Tenemos la aceleración negativa. La velocidad va a ir en decremento, ajá, o sea que va a ir bajando, por ejemplo, a lo mejor cuando tú vas frenando, ¿qué pasa? Pues vas reduciendo la velocidad, vas reduciendo, ajá. Entonces aquí es como cuando tú frenas, no sé, tu coche o que llevas tu bicicleta o tu moto, entonces pasaría esa parte. Y aquí veríamos que que realmente esta es algo que primero fue en aumento y después esto tendría que empezar a bajar. Ajá. Entonces esto tendría que empezar a bajar y aquí pues también veríamos que es velocidad, distancia sobre tiempo, pero en sí la característica de esta gráfica pues sería un movimiento uniformemente acelerado, aunque exista la desaceleración. Pero oye, pero ¿por qué pones aceleración? Pues es por el término que está definido. ¿Qué es aceleración? Un cambio de velocidad. Aquí sí, o sea, va de mayor y luego va a ir disminuyendo. Ujú. Y aquí del otro lado, que lo que veríamos igual es algo que va a ir, ¿qué? Va a ir bajando.
Ajá. Y cuando llegue acá, pues esto es como llano y al ser llano, pues va a quedar en cero. Ujú. Entonces ahí queda como cero. Por lo tanto, esto que me representa la segunda parte, aceleración es igual, velocidad sobre tiempo, pero la gráfica que me está indicando que existe una desaceleración. Creo que ya Yareli ya les subió estos apuntes. No sé si ya las hayan trabajado No, todavía no se lo subo, Vic. Es que no encontré mis hojas de de física. física, pero la mayor parte de semana 3 creo que ya está, ¿no? Sí, ya solo me falta física, pero hoy voy a buscarlas bien y hoy se las mando mañana en la mañana. Bueno, si no las encuentras, no hay ningún problema. Me avisas si ya veo a alguien más por ahí, para ver eso. Si las encuentras, está bien. Si no, nada más avísame y yo veo, ¿va? Sí, está bien. Gracias. Ok, después de aquí ahora, en el caso número 1, tenemos que integrar toda esta información. Toda esta información lo integramos en, en lo que es un recorrido. Ajá. Entonces aquí esto al tener, dice, caso 1, del movimiento de un coche se obtuvo la siguiente gráfica. Indica las secciones donde el movimiento es rectilíneo. Ajá. Sabemos que rectilíneo uniforme, esto también es sinónimo de que a velocidad que constante. Y también tienes que indicar dónde fue acelerado o donde el automóvil está en reposo. Entonces son tres partes que debemos de identificar. Y aquí en este recorrido de este coche está dividido en diferentes secciones. Si vemos acá, esta parte, ¿qué es lo que tenemos acá? Todo esto sería la sección, todo esto sería mi sección número 1, ajá, o segmento 1, puede ser como sección 1. Esta parte sería la sección número ¿qué? 2. Acá tenemos la sección número 3 y por último la sección número 4, ¿ok? Entonces está dividido en cuatro secciones o en cuatro movimientos, ¿ok? La primera vemos que como que inicia en reposo, luego como que va aumentando y aparte me da una gráfica exponencial. Y al tener eso, ¿qué es lo que podríamos decir? ¿Qué tipo de movimiento se presenta en esta parte? Pues aquí lo que tendríamos es un movimiento uniformemente acelerado porque cambia la velocidad. O sea, como que esto empieza a incrementar, 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 ¿ok? Por lo tanto, eso. ¿Y cómo es la aceleración? Pues sería una aceleración positiva. Número 2, ¿qué es lo que vemos? Esta es un poco más fácil porque aquí lo que vemos es que esta es de manera que de diagonal. Siempre que tú veas diagonal, ¿qué es lo que pasaría? Pues aquí tendríamos un movimiento rectilíneo uniforme, ajá. Movimiento rectilíneo uniforme. ¿Y qué es uniforme? Uniforme es que es a que siempre va a la misma velocidad, que es el famoso a velocidad que constante. Ajá. Entonces, hasta aquí lo que tendríamos, sus características, que tendríamos que la velocidad, a velocidad que constante, ajá, a velocidad constante. Qué más podemos decir de acá, de esta parte? Pues también podríamos decir que la aceleración, si es a velocidad constante, ¿cuánto crees que sea su aceleración o cómo es la aceleración? ¿Alguien, Carlos o alguien? ¿Carlos?
O sea, ¿cómo crees que se comporte la aceleración si me dice que la velocidad es constante? ¿Crees que ¿Se mantiene igual? cambie? ¿Crees que cambie la aceleración o que disminuye o que aumente o qué onda? No, algo que pasa acá, siempre que tú veas que va a una velocidad constante, significa que si el coche va en 40 kilómetros por hora, 40 kilómetros por hora, 40 kilómetros por hora, 40 kilómetros por hora, significa que la aceleración es cero porque ni aumenta ni disminuye la aceleración, siempre está cero. ¿Por qué cero? Porque algo que ocurre, pues este conductor no está modificando la velocidad, porque sabemos que la aceleración es un cambio de velocidad. Puede ser que aumente o puede ser que disminuya, pero aquí la palabra clave es velocidad constante. Si es velocidad constante, significa que este conductor casi va durmiendo porque el coche se puede manejar por sí solo porque va a una velocidad que siempre igual, 40, 40, 40, o si va en 20, 20, 20, 20, 20 y nunca cambia, ¿no? Entonces tendríamos eso, que la aceleración es cero. Entonces aquí le pongo aceleración cero. ¿Por qué la aceleración cero? Porque no hay un cambio de velocidad. Por lo tanto, la aceleración no existe. Después que veríamos acá algo que aumenta aquí. Veo que algo aumentó, pero que después como que se quedó estancado o que bajó un poco. Ajá. Entonces, sí es algo que aumenta y después se empezó a estabilizar. Ajá. Entonces, esto que veríamos, pues sería que es un movimiento uniformemente acelerado. Ajá. Pero aquí sería una aceleración negativa. Oye, ¿por qué es negativa? Sí, porque subió, que fue positivo y después como que empezó, bueno, aquí no se ve tanto, pero como que empezó a estabilizarse o que se quedó como en un punto donde primero hiciste un gran esfuerzo, o sea, lo puedes ver como el Superman, ¿no? O sea, dices, bueno, me esforcé tanto en subir y después que todo eso para que empezara a disminuir. Ajá, entonces lo puedes ver de esta manera. O sea, se subió y después que empezó como a bajar. Es por eso que le es una aceleración que negativa. Y si es una aceleración negativa, ¿qué es lo que también podríamos ver? Pues esta es una desaceleración. Es una desaceleración. Ok, ahí tenemos eso. Después aquí vemos que esto empezó a estabilizar algo que ocurre acá como que ya se quedó, ni sube ni nada y así como que ya se quedó ahí. ¿Y eso qué es lo que sería? O sea, lo que veríamos en esta parte, pues que la aceleración es igual a cero. No, perdón, la velocidad es igual a cero porque como que todo se volvió ahí. La velocidad es cero, la aceleración pues sería cero y se puede decir que esto está que en reposo. Oye, ¿por qué está en reposo? Porque todo está en cero. Ajá, entonces eso manejaríamos esa parte. Al lado también coloquen bueno, ¿qué significa estos datos? O sea, ustedes están trabajando mucho con esto. MRU. ¿Eso qué significa? Movimiento rectilíneo uniforme. ¿Qué otro dato tenemos? MUA, o sea, como MUA, ajá. Movimiento uniformemente acelerado. ¿Ok? ¿Preguntas, Carlos?
Sí, una. Ujú, En el cuarto movimiento, ujú. ¿cómo podría diferenciar lo que es constante a reposo? Constante reposo. Porque mira, cuando sea constante, siempre son en diagonales. Aquí vemos que esto es constante. Y cuando sea de manera que tengas una línea, ¿cómo te digo? De manera horizontal, esto está en reposo. Oye, ¿cómo sé que está en reposo? Porque mira, aquí la aceleración está a cero. Todo lo que esté en cero, por default es algo que está en reposo porque no tiene movimiento. Ajá. ¿Y cómo voy a diferenciar algo que está con velocidad constante o a una velocidad que es igual? Por esto, o sea, prácticamente su característica es esto. Cuando tú tengas una diagonal, esa velocidad constante. Cuando tengas una línea horizontal, esa velocidad constante. Ok, gracias. Ok, ahí tenemos eso. ¿Alguna duda, Jocabet? Jocabet no vino. Jocabet. Bueno, creo que no vino hoy. Mm. Fer, tú hoy tampoco estás en clases. Bueno, creo que Fer tampoco vino. Ok. Siguiente. Dice, calcula la aceleración y la distancia recorrida por un cuerpo cuya gráfica se muestra a continuación. Ajá. Aquí vamos a empezar a hacer los cálculos que corresponden a aceleración y distancia, ¿ok? Entonces, aceleración y la otra es distancia. Recorrida por un cuerpo cuya gráfica se muestra a continuación. Primero, pues hay que calcular la aceleración. Por aquí vamos a anotar las fórmulas que vamos a estar utilizando. ¿Alguien se acuerda cómo es la fórmula de aceleración, Carlos? Velocidad sobre tiempo. Ajá, esa es la general, pero cuando ya hay más datos, ¿cuál es la que vamos a estar utilizando como siempre? O sea, la que vimos en semana Velocidad 2. inicial y velocidad Ajá. final. No, No, siempre es todo lo contrario. Final menos inicial. Ujú. Entre tiempo. Ajá. Esa es la fórmula de qué? De aceleración. ¿Qué otra fórmula vamos a estar utilizando? Bueno, la aceleración también. ¿Alguien sabe qué es definición de aceleración? ¿Qué es la aceleración? aumento Es de velocidad. Es un cambio de velocidad. Entonces también aquí le pongo es un cambio de velocidad. O sea, cuando yo, pues al amor voy, supongamos si es que tú conduces un coche, al amor vas en primera. En primera creo que te maneja desde 0 hasta 20, un coche estándar. Después, si empiezas a acelerar, tienes que mandarlo en segunda. En segunda creo que te maneja desde la velocidad 20 a la velocidad 40. Y el de tercera creo que te maneja de 40 a 60. La cuarta velocidad creo que es de 60, como de 60, no sé si 100. Y el otro cuando vas en quinta, creo que es de 100, 120 y hasta 160, 180, que por lo regular eso lo usas cuando vas en Acapulco. Cuando vas a Acapulco, pues como que es todo plano. Dices, ay, pues aquí me puedo ir en 180, 160, no sé, o sea, si eres como muy buen conductor, ¿no? Entonces ahí tendríamos eso. Entonces acá, aceleración es un cambio de velocidad.
Ajá. Significa que puede ser que aumente o puede ser que disminuye, pero debo de modificar esta velocidad, ¿ok? Ahora la distancia, ¿qué es lo que manejaríamos? La distancia en sí es todo el recorrido desde donde inicia, se fue. Es como, no sé si alguna vez han solicitado un Uber. Un Uber te marca toda la distancia. Si se fue para acá, para allá, aquí hizo un retorno, bla, bla, no sé qué, subió, bla. Entonces, el Uber te maneja esto y al final te dice, no, pues el Waze me dio una vuelta y son a lo mejor 220, ¿no? O 120 o no sé, 340, algo así. Entonces, en sí la distancia es todo el recorrido. Ajá. La distancia es todo el recorrido. Entonces, aquí manejaríamos definición de distancia de un punto a otro y sería como todo el recorrido todo o todo el trayecto que hizo que pues tal este cuerpo, ¿ok? Entonces aquí todo el trayecto que hace pues sería, esa es la distancia o también la puedes ver como de un punto a otro punto, eso sería mi distancia. O sea, tu distancia es como por ejemplo cuando ibas a clases presenciales, tu distancia que te hacías desde tu casa hasta el colegio de bachilleres. Entonces, como que decías, ah, bueno, ya sé que mi trayecto es esto, porque siempre es como me voy a tal metro, me sumo, me bajo en otro metro, me conecto con la otra línea, no sé, tomo la combi o el micro. Entonces, eso es como tu recorrido. Ujú. Distancia recorrida por un cuerpo cuya gráfica se muestra a continuación. ¿Y la distancia cómo la vamos a calcular? La distancia la vamos a calcular como si fuera un área, porque es como todo. Ajá. Entonces, aquí manejaríamos distancia igual a lo que es el área de alguna figura. Ajá. Entonces, distancia es igual al área y el área tenemos que ver cómo se formó. Por ejemplo, en este caso, lo que nosotros vemos que se formó, pues tendríamos a esto. Vemos que se formó esta parte, o se tiene la forma de qué? De un triángulo y el área de un triángulo, ¿cómo la calcularíamos? Para calcular el área de un triángulo, pues manejaríamos esto, ¿no? O sea que la distancia, esto es igual a que, como es un triángulo, sería la base por la altura entre dos. De esa manera yo calculo el área de un triángulo que al mismo tiempo también me representa una distancia. ¿Por qué? Porque es todo esto. Ujú. Y todo esto es mi trayecto, ajá, o mi distancia. Entonces, estas son las fórmulas que vamos a estar empleando. Esto y esta parte. ¿Tenemos alguna duda hasta ahí? Por aquí dejo las fórmulas. Acá yo creo. Mejor acá, porque es que me va a estorbar del otro lado. Ahí está. Ahora, el primero hay que calcular lo que es la aceleración. ¿Qué es lo que me dice la aceleración? Pues empiezo a identificar algunos datos, como acá. Ahí es donde arranca. Sería que ahí sería velocidad inicial. ¿Cuánto es la velocidad inicial? Pues sería 0 metros sobre segundos al cuadrado. Ajá, después esto fue aumentando, aumentando, ajá. Y aquí tenemos esto. Ahí sería su punto más alto, o sea, como que termina, o sea, porque si vemos aquí es como el Superman, que fue aumentando, aumentando, ya digo, en el punto más alto y empieza a decaer. Ajá, entonces sería ahí la velocidad que final. ¿Cuánto vale la velocidad final? ¿Alguien identifica?
Si no sabemos, nos guiamos por las unidades. ¿Cuánto vale la velocidad final? Muy bien, metros sobre segundo sería 45 metros sobre segundo. Este no es porque es el tiempo. El tiempo que tardó en subir hasta acá fue 15. Ahora en la cual empieza a decaer, pues sería de acá para acá, otros 15 que empezó a caer, ¿ok? O que fue una desaceleración, ¿ok? Ah, y ahora, ¿cómo calculo esto? Hay que calcular la aceleración. Aceleración es igual, velocidad final es 45 menos, o sea, estoy utilizando esta fórmula para calcular. Velocidad final es 45 menos la velocidad inicial. La velocidad inicial es 0 entre el tiempo que tardó. ¿Cuánto tiempo? No me digan esta porque ese es todo el trayecto que hizo. ¿Cuánto duró? 15 segundos. Ajá, sería de 15. Ok, entonces, entre 15 segundos que lo que tardó. Ujú. Entonces, esto al calcular 45 menos 0, pues es 45. Entonces sería 45 entre 15. Y esto me da ¿a cuánto? Pues a 3. 3 ¿qué? Metros sobre segundos al cuadrado. Esa sería su aceleración. Ujú. Ahora calculamos ¿qué? Calculamos lo que es mm, su distancia o lo que es el área, ¿ok? Para calcular su área, ¿qué vamos a hacer? Pues nosotros tendremos que área, bueno, distancia mejor, porque es lo mismo, pero distancia. Distancia es igual a, distancia es todo el trayecto. Aquí se fue, después empezó a bajar y aquí terminó. Y si vemos ahí, pues se formó ¿qué? Un triángulo. ¿Cómo calculo un triángulo? Base, el área de un triángulo es base por altura entre dos. ¿Cuánto creen que mide la base? ¿Alguien reconoce cuánto mide la base? La base es este. Ujú. ¿Cuánto mide la base? 30, ajá, 30. Y ahora hay que identificar la altura. ¿Dónde está la altura? La altura está acá. Porque aquí sería 0 y aquí fue, ajá. ¿Cuánto es la altura? 45, ¿ok? Entre la fórmula que dice base por altura entre 2, ¿ok? Entonces empezamos a calcular, distancia es igual a, la base es de 30 por la altura que es de 45, todo esto entre quién? Entre 2. Entonces al tener eso, pues igual aquí puedes hacer esto, para que no multipliques tanto, podrías dividir esta parte. Entonces será pues 30 entre 2 me da a 15. 15 lo multiplico por ¿quién? Por 45. Ajá. A ver, Carlos, multiplica eso. ¿Cuánto te da? Yareli, ¿cuánto da eso? Calculadora, teléfono, ¿qué onda? 675. Ajá, entonces me daría que la distancia que recorrió todo desde un punto hasta el otro, o el trayecto total fue de 675, pero como es distancia, ¿qué unidades tiene la distancia? Watts, joules o qué? La distancia, ¿cómo ¿Metros? se mide? En metros, ajá. Y esa sería mi respuesta. Si fuera velocidad, metros sobre segundos. Si fuera aceleración, metros sobre segundos al cuadrado. Eso también te lo tienes que aprender, ver reconociendo las unidades que usa cada parámetro, ¿ok? Entonces ahí tenemos eso.
Vamos a resolver el caso número 2, no, número 3. Ajá. Y en nuestra próxima sesión, las leyes de Newton. ¿Ok? ¿Alguna duda, Jocabet? ¿No vino Jocabet? Se fue de fiesta. Mm, Ok, tenemos eso. Ahora, el caso número 3. Calcula la aceleración y la distancia recorrida por un móvil cuya gráfica se describe a continuación. ¿Ok? Igual, si no sé, pues empiezo a identificar, ¿no? Así como que ahora, ¿qué onda? Velocidad, ¿qué? Velocidad inicial es igual a 0 metros sobre segundos. La velocidad final, pues llegó acá. ¿Y cuánto creen que sea la velocidad final? 32 metros sobre segundo. 32 metros sobre segundos. Aquí lo tienes. Algunas veces si no sabes, guíate por las unidades, porque no le vas a poner 8 segundos, porque la velocidad no es como, fueron 8, no, porque no es tiempo, ajá. Entonces, y la velocidad no usa unidades segundos, ajá. Entonces, también lo puedes hacer como por esa manera. El tiempo, ¿cuánto tiempo se hizo? 8 segundos. 8 segundos. 8 segundos, entonces aquí tengo tiempo es igual a 8 segundos, ¿ok? Ahora empiezo a calcular aceleración. La fórmula de aceleración que nos dice, aceleración es igual velocidad final, que fue 32, menos la velocidad inicial. Final 32, inicial 0, entre el tiempo que fue de 8. Ajá. 32 menos 0, pues es 32 entre 8, esto es igual a ¿cuánto? Pues me da a 4, porque 4 por 8 es 32. ¿Ok? Sé que la aceleración es de 4, ¿y cuáles son sus unidades? Carlos, Perdón, ¿no escuché cómo? ¿cuáles son las unidades de aceleración? Metros sobre Ah, segundo al cuadrado. ajá, metros sobre segundos al cuadrado, ¿ok? Metros sobre segundo, ok, ya tenemos eso. Ahora hay que calcular su distancia. Esto primero define qué tipo de triángulo formaste o qué tipo de figura geométrica formaste. Si ves acá, se formó que un triángulo. Y triángulos tú ya sabes cómo se calcula. O sea, distancia, esto es igual a base por altura entre 2. Y ahora que digo, ¿cuánto vale la base? ¿Alguien identifica cuánto vale la base? 8. Ajá, sería distancia es igual a la base es 8 por por la altura, que es mira, hasta acá. ¿Cuánto es la altura? 32. 32 entre quién? Entre 2. Y aquí al amor puedes hacer esto, 8 entre 2 a 4 y multiplico 4 ¿por qué? Por 32. Ajá. Por 2 me da 32 por 2 son 64. 64 por 2, 128. Ajá. 128, ¿qué? ¿Alguien sabe qué es 128 qué? Metro. Metro. Ajá, porque las unidades de distancia es metros. Oye, si aquí, por ejemplo, colocaran altura, ¿cuáles serían las unidades de altura? ¿Cuáles son las unidades de altura? Igual en Metro. metros. Tanto la altura como la distancia se miden en metros, solo que la altura te la manejan así, siempre como de manera que vertical y la distancia te lo manejan de manera que horizontal.
Ujú. Pero es lo mismo. Más o menos, Carlos. Sí, todo bien. Ok, entonces ya tenemos eso. Ya la copiaron, ya la voy a pasar a la miniatura. Esto es lo padre de estas cosas. Como que toda la actualización y así. No tienes que estar borrando y todo eso. Es que antes me cansaba un chico cuando daba clase en pizarrón. Decía, ay, no, ya me cansé. De que luego estás parado y luego que hay que borrar todo. Y así. ¿No creen? Ok, entonces ya tenemos eso. Ahora dice, calcula la aceleración y la distancia recorrida por un móvil cuya gráfica se presenta a continuación. Aquí vemos esta parte, está dividido en diferentes segmentos, o sea, no es algo como todo junto, porque aquí se forman diferentes figuras geométricas. Si vemos acá, la primera parte me forma un triángulo. Después, esto reconocen qué sería esta parte, más o menos qué figura sería. En Rectángulo. esto. Ah, sería un rectángulo esto. Pero después acá me vuelve a formar otro ¿qué? Triángulo. Entonces aquí, por lo tanto, al tener esto, hay que dividirlo en diferentes segmentos. Aquí sería el segmento número ¿qué? 1. Segmento número 2 o parte 2 y segmento número 3. Primero lo que vamos a hacer es que mejor calculamos todas las distancias. Perdón, no, todas las aceleraciones, porque tendríamos que ver aquí, es algo que sube. Ajá. Bueno, también te puedes guiar por esto, mira. Aquí más o menos te representa lo que es una diagonal, y si es una diagonal, pues existe aceleración. Acá también es una diagonal, existe desaceleración. Pero acá te forma una que una horizontal. Esta parte es horizontal. Significa que la aceleración es cero o que va a una velocidad constante. Ajá, entonces, eh, ahí tendríamos eso. Ujú. Y al tener esta situación, entonces, ¿qué es lo que hacemos? Pues empezamos a calcular la aceleración por partes, ¿ok? Entonces, primero para el segmento número 1. Entonces, aquí, segmento número 1, aceleración. La velocidad inicial está acá. Esto es cero. La final, ¿cuánto creen que vale? La, 50 la metros. final. 2. No, porque mira, es este. No, sí, 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 perdón, Ajá. sí. Entonces, en esta sería 50 metros sobre segundos. El tiempo que tardó de acá para acá fue de 2. Entonces, ya al tener eso, ya podríamos calcular. Entonces, decir, bueno, de acá, lo que veo es que la aceleración, segmento 1, su aceleración, ¿qué sería? Velocidad final 50 menos 0, la inicial. Siempre la fórmula de aceleración final menos inicial, final menos inicial, final menos inicial. Entre tiempo, el tiempo es de 2. Y esto sería 50 menos 0, pues es 50. 50 entre 2 y esto me da a 25 metros sobre segundos cuadrados. Ajá. O sobre segundo al cuadrado, ¿va? Entonces ahí tendríamos la aceleración del primer segmento. Ahora tenemos que ver cuánto vale la aceleración del segundo segmento. ¿Qué es esto? Ay, ¿qué pasó? Ya ahí tenemos eso. Ok, entonces de acá decimos ahora el aceleración. No, vamos a colocar segmento 2. ¿Cómo es su aceleración? Aquí sería aceleración 0 porque es algo que está de manera que horizontal. O sea, porque ahí es como decir, oye, ¿y cómo veo que aumentó? No, porque todo es igual. Solamente si estuviera así.
Ah, bueno, dice ahí como que veo que poco a poco fue aumentando. Ajá, ahí sí existe aceleración, pero acá no. Entonces, en el segmento número 2, yo deduzco que la aceleración es 0 por la cuestión de la línea, es una línea horizontal, ¿ok? Ok, ya tengo eso. Ahora, ¿qué hago? En el segmento número 3, es este. Segmento número 3, ¿cómo la calculo? 1, 2, 3. Ajá. Segmento número 3 sería este. Aquí sería la velocidad que ahí tendríamos lo que es su velocidad. Velocidad final. Menos. A ver si es esto. Ajá. Velocidad inicial menos la velocidad final. Mm, ujú. Ok, sí, entonces, en esta, a ver, déjame ver, final, velocidad inicial y en el otro es el final es 50 menos ujú. Ok, para esta lo que tendríamos es que en esta parte, que ahí tendríamos su velocidad inicial, ajá, se ve la velocidad inicial, porque es algo que estaba como en la misma, como algo que iba a una velocidad constante, ajá, acá. Entonces aquí tendríamos velocidad inicial y aquí la velocidad que final. Ajá. Y la velocidad inicial, ¿cuánto vale? Pues si vemos acá, este sería el de acá, ¿no? Ajá. El que viene de acá a una velocidad constante, ajá, a una velocidad constante porque es todo esto. Por lo tanto, iba a que, porque esto yo lo puedo prolongar para acá. Ujú. Entonces, por lo tanto, la velocidad inicial, pues en ese punto me está marcando que es 50 metros sobre segundos. La final, esto va a ir en desaceleración, hasta que llegue 0 metros sobre segundos. Ajá. ¿Cuánto tiempo tardó? Pues desde 6 hasta que llegó, ¿qué? 8. Puedes hacer una resta o puede ser que sumes con tus dedos. ¿Cuánto hay acá? ¿Alguien reconoce? 2 segundos. 2 porque sería 6, 7 y 8. Ajá. O puede ser que restes. 8 menos 6 me da 2. Ajá. Pero como es una desaceleración, entonces el tiempo sería siempre como va para abajo, entonces el tiempo lo consideramos como si fuera que negativo sería de 2 segundos. ¿Por qué? Por la desaceleración. Y aparte de eso lo vamos a ver que después al tener esa aceleración, bueno, porque no puede haber una aceleración negativa, sino que tenemos que expresarlo como si fuera una aceleración positiva. Ahora calculamos el segmento número 3. Segmento número 3 igual a aceleración es igual a velocidad final menos velocidad inicial sobre tiempo. ¿Qué datos tenemos? La final, aquí está. Aceleración igual a la final 0 menos la inicial que es de 50 entre el tiempo, pero como va en desaceleración, pues sería menos 2. Si yo no le pongo este menos 2, no me va a dar porque sería menos entre más es menos. En cambio, al poner esto menos entre menos, me da más. Ujú.
O sea, para eso me funciona, ¿ok? Sé que no hay un tiempo como negativo, porque si fuera un tiempo negativo es como, oye, te estás regresando menos 2 segundos del pasado, ¿ok? O sea, viajarías en el tiempo, ¿no? Entonces aquí no, simplemente la utilizamos para que la aceleración pues nos dé positiva. Menos 50 entre menos 2, menos entre menos me da más 50 entre 2, me da 25 metros sobre segundos al cuadrado. Y esa sería la aceleración. Y ahora, si yo quiero calcular la aceleración total, pues simplemente sumaría el segmento 1, segmento 2 y segmento 3. Supongamos, digo, ay, que quiero calcular la aceleración total. Aceleración total. ¿Alguien reconoce cuánto sería la aceleración total? Segmento 1, 2 y 3. ¿Cuánto me dio en el segmento 1, más el segmento número 2, más el segmento número 3? Aquí me dio 25, aquí me dio 0 y aquí me dio ¿qué? 25. Si sumo todos estos, o sea, sería acá, más, pues me dio 50 metros sobre segundos al cuadrado, donde este coche, como que todo su recorrido utilizó 50 metros sobre segundos al cuadrado en aceleración, porque hay partes que no acelero. ¿Mm? ¿Más o menos? Sí. Ok, entonces ya tenemos eso. Ya calculamos la aceleración. Ahora tendríamos que calcular la distancia de cada segmento. 1, 2 y 3. ¿No? Bueno, esto ya la vamos a reducir porque ya no. Ok, ahora, ¿cómo calculamos la distancia? Pues también por segmentos. Entonces aquí digo, en el segmento 1, distancia es igual, o sea, segmento 1 de distancia, ¿cuánto me daría? Ahí dependiendo de lo que son los triángulos, si vemos de las figuras geométricas, que en el segmento número 1 me formó un triángulo, sería base. ¿Cuánto es la base y cuánto es la altura? Base, altura. ¿Cuánto es la base? Base por altura. Carlos, Base es 2 y la altura 2, 50. 50. Y como es un triángulo, base por altura entre 2. Y esto 2 entre 2, gracias, nada más me dio 50. ¿50 qué metros? ¿Mm? Segmento número 2, distancia. ¿Qué figura se formó? Rectángulo. Es un rectángulo. ¿Cómo es el área de un rectángulo? Base por altura. Ajá. La fórmula de un rectángulo. Rectángulo, base por altura, nada más. ¿Cuánto distancia es igual? ¿Cuánto es la base? ¿Alguien identifica la base? ¿Y cuánto es la altura? 4 segundos la base. Bueno, 4 Ajá, más bien. porque sería 4 de acá para acá, o sea, son 2 y puede ser que lo sumes para llegar a 6 o le restes 6 menos 2. Ajá. Sería 4 por la base. ¿Cuánto es la base? Perdón, la base 2 y la altura, ¿cuánto es? 50. 5 por 4 es 20 más el 0, 200 metros. ¿Ok? Vamos con el segmento número 3. 1, 2, 3. Distancia es igual. ¿Qué figura se formó? Otra vez un triángulo. Y triángulo es base. ¿Cuánto es la base? Sería 2 por la altura que es de 50. O sea, la base es esto. La altura es esto. Entonces, entre 2. 2 entre 2, gracias. Y me quedó 50. Ajá. Si veo acá, yo sé las distancias por segmentos, pero pues también puedo hacer la distancia total.
podría calcular la distancia total es igual, o sea, de todo, cuánto fue su distancia que se subió, que fue constante, que aquí era como llano y que empezó a bajar, o sea, ¿cuánta distancia recorrió este Uber o este Didi? Ujú. Pues sería que Metros. mande, 300 metros. sumo esto, 50, 250 sería 300 metros, ajá. Y esa sería la distancia total. Si no le entendieron, vuelvan a ver el video para que vayan asimilando un poco de esta parte. O si tienen dudas, me preguntan y luego lo analizamos. ¿Va? Ahí tenemos eso. El último dice, analiza la siguiente gráfica. ¿Qué objeto se mueve a mayor velocidad? Este alguna vez venía en tu examen. ¿Cómo identifico esta parte? O se me pregunta cuál es el que se mueve a mayor velocidad. Para poder identificar esto, simplemente me fijo el que tiene mayor pendiente. Mayor pendiente significa el que está más alejado de quién, de lo que es bueno, el que forme como mayor ángulo, ajá. Entonces aquí vemos que esta está con una pendiente como pues mucho más como parada, algo así. Y esta está un poco más acostadita, ajá. Y sé que si este está más acostada, significa que intenta pegarse a quién, intenta pegarse a X, y X es como si estuvieras en un lugar llano, como en Acapulco. Ajá, entonces, en Acapulco no, o sea, en la playa no hay como pendientes, ajá, o sea, entonces esto es lo que tendríamos esa parte. Entonces, aquí, ¿cuál es mi respuesta? Siempre que veamos algún tipo de estos, fíjate el que tiene mayor pendiente. ¿Qué es una pendiente? Eso lo vemos en analítica. La pendiente es el eje de inclinación de una recta. Ajá. Si vemos esto, es el eje de inclinación de una recta. Eso es pendiente, ¿ok? Entonces, por lo tanto, aquí mi respuesta, ¿cuál sería? Me está preguntando el que tiene mayor velocidad, el que tiene mayor pendiente. Entonces sería el cuerpo, ¿qué? Cuerpo A. ¿Y cuáles serían los datos? Si tengo mayor que pendiente, si tiene mayor pendiente, pues va a tener mayor que velocidad. ¿Mm? Si tengo mayor pendiente, por lo tanto tengo mayor velocidad. ¿Ok? Hasta ahí. Y ya. Después lo que siguen son las leyes de Newton. Lo vamos a ver en nuestra próxima clase, la primera, la segunda, la tercera. Y algo bonito que me encanta es trabajo y energía. Trabajo y energía siempre viene. Entonces, y ya con eso terminaríamos semana 3 de física. ¿Va? Ya.